Como en otras oportunidades, vamos a dialogar hoy también con un experto español de conocimiento internacional, que realmente siempre que hemos hablado con él nos ha dado información de primera categoría en torno a lo que sucede con la economía. En estos momentos especiales para el mundo, la Argentina, hay que aclarar, los momentos siempre son especiales, tomamos contacto con Daniel Lacalle. Un gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, en particular hay una guerra que la tienen en Europa, pero que nos afecta a todos. Ya hablaremos en algún momento de esta charla sobre la Argentina y lo que usted conoce sobre nuestro país, posibles remedios a la situación que aquí no se ven, pero fundamentalmente queríamos trasladarle a nuestra audiencia una explicación sencilla de la complejidad que implica lo que está sucediendo con los precios, fundamentalmente en el mundo, ¿no? ¿Por qué una guerra produce lo que está produciendo? Bien, por un lado es complejo y por el otro lado es relativamente sencillo. Si nosotros miramos las principales economías, los 20 países más importantes del mundo, claramente la presión inflacionista es mayor en los países en donde se ha llevado a cabo una mayor expansión monetaria muy por encima de la demanda de moneda durante los últimos años. ¿Qué países son estos? Pues estamos hablando de Turquía, estamos hablando también de Brasil, estamos viendo también en la Unión Europea países en los que se ha llevado a cabo en la eurozona una enorme expansión monetaria. A eso se le añade este efecto de la invasión de Ucrania, que tiene efectos muy importantes. ¿Por qué? Porque la invasión de Ucrania afecta a dos países, Rusia y Ucrania, que tienen un porcentaje muy importante de las exportaciones mundiales de cobre, aluminio, por ejemplo, trigo, cebada, aceite de girasol, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Hace que a un enorme impulso inflacionista que ya existía previo a la invasión se añada el efecto de la probable reducción de suministro a nivel global de petróleo, gas, aluminio, acero, cobre, cereales, aceite de girasol. Estamos hablando, al fin y al cabo, de lo que tiene que ver con la comida, los alimentos y lo que tiene que ver con la energía, que son componentes muy importantes de la inflación. La discusión sobre la propiedad y el comercio de estos temas que ha enumerado muy bien, ¿es parte de la guerra o es un efecto colateral? ¿O van a ser parte de una discusión posterior una vez que se termine el conflicto armado? Yo creo que vamos a tener una discusión más a medio y largo plazo de lo que probablemente dure el conflicto armado, porque se está poniendo en duda muchas cosas y se están, y en cualquier caso, incluso, por ejemplo, si se terminase el conflicto armado ahora mismo, no podemos olvidar que la temporada de llevar a cabo pues, la plantación y todo lo que tiene que ver con la agricultura en Ucrania, pues todo eso ya se ha pasado. Por lo tanto, vamos a tener una discusión durante mucho más largo plazo. Y yo creo que además los efectos colaterales dentro de la inflación, pues van a continuar, ya que estamos viendo un doble efecto, ¿no? Hablábamos antes de alimentos y de energía. Es que la inflación subyacente, es decir, la que excluye los alimentos y la energía, está subiendo también de manera Unidos en la eurozona y el problema, por ejemplo, de los precios de vivienda o de los servicios sanitarios no tiene absolutamente nada que ver con los efectos colaterales de la guerra, ¿verdad? A raíz del elevado índice de inflación a nivel mundial, ¿les va a costar a los gobiernos de distintos países mantener las sanciones económicas contra Rusia si se prolonga la guerra? Seguro, yo creo que ese es el gran debate ahora mismo, ¿no? Hay varios elementos ahí. Primero porque, claro,
la Unión Europea y Estados Unidos pueden imponer sanciones a Rusia, pero no podemos olvidar que ni China ni la India, que son grandes importadores de materias primas, tienen sanciones contra Rusia. Por lo tanto, la decisión y el análisis del diseño de esas sanciones tiene que ser muy cauteloso, porque ya sabemos, por ejemplo, de los ejemplos del año 2014, que las sanciones a Rusia, aproximadamente $1 de sanciones a Rusia, generan un efecto boomerang, es decir, un efecto de impacto negativo sobre la economía europea de aproximadamente 20 centavos. Entonces, si eso ocurría con sanciones que eran muchísimo menos severas que las que estamos viviendo ahora, pues obviamente el hecho de que China, India, los principales consumidores de materias primas del mundo, no solamente no hayan impuesto sanciones, sino que mantengan las importaciones de Rusia, hace que se tengan que analizar con mucho cuidado esas sanciones. Desde luego, no es un debate fácil. La Unión Europea no puede decidir de un día para otro dejar de importar gas natural de Rusia por razones obvias. Importa casi 150.000 millones de metros cúbicos anuales y, por lo tanto, pues el impacto real y si realmente funcionan esas sanciones hay que analizarlo con mucho detalle. En materia de energía, ¿qué dependencia tiene Europa de los hidrocarburos rusos y cómo van a poder sortear la falta de gas y de petróleo? En el caso de gas natural, muy importante. En el caso de gas natural, como comentaba antes, la Unión Europea importa de Rusia alrededor de 150 BCM de gas. Además, la Unión Europea importa una cantidad muy importante, que más de 3 millones de barriles al día de productos petrolíferos, no solamente crudo, de Rusia, ¿verdad? Por lo tanto, para algunos países de la Unión Europea, entre el 60 y el 70% de su consumo de gas es dependiente de Rusia y para otros no, pero en general para la Unión Europea es muy, muy importante. Por eso, si hubiese un cambio inmediato de política y se dejase de importar gas natural, por ejemplo, el impacto sobre la economía europea sería enorme, porque se puede más o menos sustituir con gas natural licuado de Noruega, Mar del Norte, de Estados Unidos, etcétera. Pero no podemos olvidar que la razón por la que la Unión Europea tiene una dependencia del gas ruso tan importante es porque es la alternativa más barata, no porque hayan tenido una decisión, digamos, alocada, ¿verdad? Entonces, es muy complicado. Es muy complicado, es mucho más sencillo dejar de importar carbón o petróleo, eso sí es fácil, ¿no? Pero gas natural es muy complicado y desde luego, aunque se pudiese hacer, extremadamente muchísimo más caro. Estamos hablando de entre 5 y 10 veces más caro. Permítame que lo traiga para la Argentina, siendo usted un gran conocedor de lo que sucede en varios países, espero que no lo incomode, ¿no? Pero tenemos dos grandes debates. En primer lugar, la Argentina tiene una altísima inflación, estamos en el podio mundial. Y la reacción del gobierno es, primero, decir que no hace falta tener un plan económico y, en segundo lugar, pretender combatirlo con controles de precios y echándole la culpa a las cadenas de venta de productos, ¿no? Y a los productores. ¿Esto es una respuesta aceptable? Después le cuento del siguiente debate que hay en la Argentina, pero fundamentalmente, ¿se va a solucionar este problema de inflación de esta manera? Bueno, claramente no, claramente no. Y además es una respuesta completamente falsa. Los controles de precios no reducen la inflación, no lo han hecho nunca. La Argentina lleva, si no me equivoco, décadas, al menos 5, con diferentes esquemas de controles de precios y el nivel de inflación es altísimo, ¿no?
A ver, en Argentina se ha creado todo un argumentario dentro del sistema político y dentro de los partidos políticos para negar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que la inflación en Argentina es 5 veces superior y 10 veces superior a la de los países de su entorno, porque la Argentina imprime muchísimos más pesos, 7 veces más masa monetaria que Estados Unidos en el pico de su crecimiento de masa monetaria, imprime muchos más pesos de lo que ninguna economía similar dentro de su entorno, pero además lo hace en una moneda que tiene cada vez menos demanda, tanto internacional como nacional. Cualquier persona, obviamente ustedes viven allí, pero todo el mundo entiende que en Argentina y fuera de Argentina la demanda de pesos está decayendo, no creciendo. Entonces, no solamente es la financiación constante de esquemas de gasto público gigantescos con nueva emisión monetaria, sino además que esa nueva emisión monetaria tiene una demanda decreciente. Entonces, en todo el argumentario político se niega la evidencia de que Argentina tiene una inflación del 52% y a 1 hora y pico de viaje de Buenos Aires tienes países que tienen una inflación del 6, del 5%. Entonces, se utilizan esos tipos de mensajes. ¿Por qué van los productores a subir los precios en Argentina y no en Uruguay o en Colombia o en Chile o en Bolivia o en Perú? La razón no es, obviamente, ni que los productores sean malvados, estén subiendo los precios, ni se soluciona con controles de precios, ni mucho menos con una nueva batería de subvenciones que se financian con mayor emisión monetaria, ¿no? El problema de Argentina es muy evidente y el problema político es mucho mayor, porque al negar la evidencia monetaria de la inflación en Argentina, lo que están consiguiendo los políticos es que termine pasando lo que pasó en Ecuador, el que se acabó abandonando el sucre, la moneda local, porque nadie la quería utilizar, porque se sabía, los ciudadanos tenían la evidencia de que se les iba a robar su salario real y sus ahorros vía la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, es muy evidente y no hace falta romperse la cabeza. La inflación en Argentina es del 52%, el aumento de masa monetaria, datos del Banco Central de Argentina, en lo que va de año, es de más del 39%. Claro, dice todo. Justamente el debate que hacía alusión mi compañero, el segundo debate que se está dando en Argentina, es dolarizar la economía, tal como lo hizo Ecuador. O también hay quienes, nosotros hablamos con el creador de la dolarización en Ecuador, quien era ministro de Economía en aquel momento, a comienzos del 2000, y él sugirió que si no era el dólar, bueno, que sea el euro, porque aquí en Argentina hay un sentimiento anti-Estados Unidos. ¿Usted ve viable esa posibilidad? Yo la veo viable, tanto adoptar el euro como adoptar el dólar, pero no es viable si el gasto público se sigue financiando de manera desproporcionada con entonces deuda. Es decir, el gran problema en el debate en Argentina es, se habla de que en el pasado se hizo una dolarización. Eso no fue una dolarización, eso fue una conversión de pesos a dólares a un tipo de cambio artificial y decidido por el gobierno, no por la demanda real. Por lo tanto, lo único que hizo fue retrasar ligeramente el desastre inevitable, ¿no? Lo único que hacía era disfrazar un problema monetario exactamente igual al actual. Pero el otro problema que tiene que debatir Argentina es el de la financiación de un gasto público que está completamente desproporcionado a la realidad de la economía argentina. Hay provincias en las que el empleo público supera con creces al empleo privado, y no son pocas encima, son muchas. Entonces, el gran problema que tiene que atender Argentina es darse cuenta
que el sector público y la emisión monetaria no son, digamos, no son los pilares de la economía, y que la economía privada, la exportación y la generación de recursos del sector privado son subsidiarios o secundarios, sino que tiene que darle la vuelta a esa ecuación. Entonces, adoptar el euro sería una forma de reducir la inflación, pero adoptar el euro y después mantener la misma cantidad de gasto público y entonces endeudarse en euros sería entonces exactamente lo mismo y debería de controlarse. O sea, no solamente la emisión monetaria, sino también el aumento de gasto público con respecto a la realidad de la economía argentina. Si bien acá en Argentina los funcionarios del gobierno, el mismo presidente, hablan de un factor multicausal que genera inflación, da la impresión, a partir de escucharlo a usted y a otros economistas, que la razón principal y central es gastar más de lo que recauda el país. Digo, ¿pasa por ahí la solución para este problema que tenemos, yo diría, más allá de 40 años, 50, 60 años? Es la solución. Cuando los políticos hablan de inflación multicausal, en el 90% de los casos, cuando yo escucho pues, a Kicillof o a distintos políticos hablar de las causas de la inflación, están hablando de consecuencias, no de causas. Pero vuelvo a repetir, si es que no es una cuestión de magia. Cuando tienes a 1 hora, a 2 horas de viaje, con un cambio de moneda, la inflación en un país 10 veces más baja que en tu país, el problema es la moneda. Es así de sencillo y así de complicado. Y los políticos pueden decir lo que quieran. Los políticos pueden decir lo que quieran, pero cualquier ciudadano argentino, yo he trabajado en el sector financiero ya más de 25 años. Los mejores traders de moneda son los ciudadanos argentinos. ¿Por qué? Porque desde pequeños están dólar blue, dólar green. Bueno, ¿cuántos tipos de cambios hay? La propia evidencia de que la inflación es un problema monetario es el hecho de que en Argentina hay, si no me equivoco, 7 diferentes tipos de cambio, ¿no?, del dólar. Entonces, los políticos pueden decir lo que quieran, pero los ciudadanos todos los días reaccionan con la realidad, que es que el peso es una moneda residual cuyo valor para el ciudadano y para los ciudadanos extranjeros no existe la posibilidad, no hay. O sea, si Argentina quiere exportar, no puede exportar en pesos. Nadie va a aceptar o casi nadie, bueno, no, nadie acepta esa moneda, ni los chinos ni los rusos. Entonces, yo creo que tenemos que ser realistas. Yo creo que el darse cuenta de una cosa muy sencilla. Argentina es un país con un potencial que muy pocos países tienen, de riqueza, de capital humano, de talento, de capacidad de atraer inversión, y la política monetaria y fiscal, volvemos a lo que hablábamos, no solamente es la política monetaria, sino la fiscal, porque van unidas de la mano, funcionan como un freno a ese potencial. Y ese elemento tan grave de retraso no se puede mantener cuando hay un nivel de pobreza que es injustificado para un país que puede ser la respuesta energética, alimentaria, tecnológica a la región. Lacalle, usted es autor de numerosos libros de divulgación, ha sido profesor de economía, está en la promoción de las inversiones, reside habitualmente en Londres, además de su experiencia en su país, en España y en otros países, está presente en las redes sociales permanentemente. No es solo la guerra, no es solo la individualidad de los países, no es solo la guerra económica que venía de antes, ¿no?, sino que es también la pandemia que hizo aumentar los costes que tienen que ver con el transporte, con la logística. ¿Se va a replantear la economía mundial, las relaciones comerciales, a partir de esta concatenación de hechos? ¿Qué es lo que ve usted? Es muy interesante esa pregunta, porque es verdad, el riesgo de que ante un evento como es una pandemia o una guerra se desempolven las medidas proteccionistas, las ideas mágicas de la autarquía, etcétera, pues es muy alto.
Pero si nos damos cuenta de qué es lo que ha evitado durante la pandemia que no hayamos tenido un problema real de desabastecimiento, de hambruna, ¿no? Ha sido el hecho de tener cadenas de suministro globales diversificadas. Es decir, ante un problema como puede ser una guerra o como puede ser una pandemia, la solución es tener muchísimas más cadenas y muchísima más relación global para que la cooperación internacional a través del comercio reduzca las presiones que se puedan generar inflacionarias. A mí me gustaría, en cualquier caso, recordar una cosa sobre la inflación. El precio del petróleo, que es un activo, puede subir mucho solo, pero ante la misma cantidad de dinero, si sube mucho el precio del petróleo, no suben todo el resto de precios a la vez. Solamente pueden subir todo el resto de precios a la vez si la cantidad de dinero que se emite es mayor. La única manera en la que, si el precio del petróleo subiese mucho y la cantidad de dinero fuese la misma, el resto de precios no solamente no subiría, sino que bajaría, porque la cantidad de dinero disponible para esos bienes y servicios sería inferior. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que lo que necesitamos para salir de este tipo de eventos causales es entrar en mayor cooperación internacional, entrar en mayores acuerdos internacionales para que si hay una guerra con un país productor de petróleo, se pueda sustituir a un precio mayor o menor o diferente, se pueda sustituir esa producción por la producción de otro país. Argentina ahora mismo lo entiende perfectamente. En Argentina ahora mismo se podría beneficiar masivamente de las dificultades que hay con las cadenas de suministro dadas hacia el este. ¿Para qué? Para exportar ganadería, agricultura, energía, soja, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo haría, y lo haría maravillosamente, y podría salir beneficiada si no fuese por el desastre del cepo cambiario. Muy bien, Daniel Lacalle, estamos muy agradecidos por su tiempo. Le voy avisando que ya tenemos 15 tipos de dólares distintos en la Argentina, como una actualización de nuestra locura, ¿no?, por el billete. Y bueno, estamos siempre a disposición y le agradecemos la comunicación. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Que tenga buen...